si son saturados o no saturados. ¿Tienen alguna idea de eso? Pues van a tener que tener idea de eso. Y yo lo que tengo es algo de la teoría, puedo llegar a entender que cuanto más dobles enlaces tiene es más tirando a aceite y no a grasa sólida. Pero bueno, nada, no tengo las estructuras en mi cabeza, eso, esa parte de la información. Por ejemplo, no sé, el palmitato ni me acuerdo si tenía una insaturación o dos. Eso es lo que tengo que ver. No sé el Ah, resto bueno, cómo tenés está. que ponerte, grabártelo bien Claro, entonces. claro. Ahora después entender sí lo entiendo. El El problema es que lípico, no el lo... cálico, Claro, el son problema mío es que no lo saturados. recuerdo. Bueno, trata de recordarlos. Sí, ahora sí, por ejemplo, ya sé que no va a aparecer Trata el de dibujito. recordarlos. Ya sé que no va a aparecer el dibujo de la molécula, pero si aparece el dibujo de la molécula, bueno, dos moléculas, la molécula A y la molécula B, y preguntan cuál tiene mayor punto de fusión o cuál es más estable, eso sí lo puedo predecir si tengo el dibujo. Yo no. Dibujo no vas a No, tener. ya sé que no, pero yo lo que digo es eso, Un que me dibujito falta... más, ya te di muchos en la clase. Bueno, no, en serio, la temperatura de transición, ¿se acuerdan? Que lo que era el empaquetamiento de las cadenas que son saturadas y que disminuye el empaquetamiento cuando había em, insaturaciones. Sí, doble enlace. ¿Se acuerdan que los fosfolípidos tienen una cadena saturada y otra insaturada? Y ¿y qué más? Cuanto mayor es la saturación, mayor es el punto de fusión, Claro, porque tiene ¿sí? más Pero tiene que unión. conocer los nombres, si no, no lo van a sacar. Sí. ¿Y cómo se nombra un fosfolípido? Por ejemplo, vamos a decir, a ver, quiero decirte otro. Em, Oleíl, palmitoil, un fosfolípido, ¿cómo lo dirían? Fosfatidilcolina, ¿sí? Ah, sí. No, la verdad no lo sabía, pero... Están todos escuchando, ¿no? Porque bueno, vos hablas fuerte. No, pasa que no sé, Bueno, no... así tienen que saber cómo qué significado de cada uno. Y por ejemplo, es una membrana sintética, tiene tal composición y otra tiene tal composición, puede ser que tenga la temperatura, tal como está relacionada con la temperatura de transición, algo así. Eso lo tienen que saber, pero tienen que saber muy bien la estructura de los ácidos grasos. ¿Mm? Sí, Ahí tienen ustedes tienen dos cuadros donde están los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados y tienen 20.000 veces que se repite eso. ¿Mm? Bueno, ¿qué más tienen que saber? Ah, bueno, si le piden un problema de índice de iodo, saber cómo se define. Y le piden uno de índice de saponificación, es tantos miligramos por gramo o tantos por 100 gramos de grasa, ¿sí? Esas cosas las tienen que saber, no se los van a dar. Es de rutina. sí, creo que acá Marcelo quiere si podemos hacer un ejercicio de índice de yodo y uno de saponificación. Bueno, entonces, vamos a pasar entonces a lípidos. ¿Cuál es la guía de lípidos que no me acuerdo? Es la 3. Tres. 3, bárbaro. ¿Cómo? Listo. No me acordaba cuál era la guía de lípidos. Pero listo, es la Ah, número la 3. Ya está. sí, ¿sabés qué pasa? Que yo hay temas que los doy después. Ustedes vieron que si yo no doy bioenergética no puedo dar enzimas como corresponde. Siempre apliqué la bioenergética a las enzimas, pero por eso está todo cambiado, yo no lo hice esto. Bueno, aminoácidos. Ah, las proteínas, ¿por qué no? Ya antes de empezar con lípidos y problemas. Proteínas, ¿qué saben de proteínas?
La estructura, por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo está formada la estructura secundaria? ¿Cómo está formada la estructura terciaria, la primaria, si hay cuaternaria? ¿Cómo son las uniones de cada estructura de las proteínas? La unión peptídica entre el amino y el carbonilo del siguiente aminoácido. Ujú, sí. El siguiente ¿Cómo? es el siguiente aminoácido. Eh, yo A ver, diría que ¿se es del... refiere Secundaria, a la ¿estás estructura diciendo? primaria de esta secuencia? A ver, acá está Juan Manuel Scotti. A ver, ¿vos querés decir algo? No, no, quería a ver a qué se refería, si era la secuencia de la estructura primaria, si eso es lo No, que a está ver, preguntando. estamos, a ver, estamos hablando de la estructura secundaria. Sí, la alfa ¿Qué hélice. uniones forma? ¿Cómo se estabiliza Por la los puentes estructura de hidrógeno secundaria? ¿Entre qué tipo intracatenario. de uniones y entre qué grupos? Estabiliza por puentes de hidrógeno entre los grupos que forman la unión peptídica. ¿Y entre qué aminoácidos? Entre, por ejemplo, el primero el cuarto, el segundo el quinto, ¿sí? Sí. Claro. ¿Está claro para todos? Sí. Sí, Bueno, a ver, la estructura terciaria. Estamos hablando en proteínas globulares, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Disculpe, profesora, ¿podría poner a grabar? sí, sí. Gracias. Me saca espontaneidad mi grabación. Bueno, ya está. Bueno, ¿cómo se forma la estructura terciaria de proteínas globulares? Por las distintas interacciones entre los grupos R. Sí, ¿qué Interacciones tipo de hidrofóbicas, interacciones? hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, Van der Waals. Ujú, bien. ¿Y por qué se producen plegamientos? ¿Cuáles son los aminoácidos o el aminoácido que tiende a producir plegamientos donde no puede seguir la alfa hélice? prolina. ¿Cuál? ¿Prolina? Sí, la prolina. Wow. Mm. Bueno, la prolina, la glicina, que es más chica, también. Por eso las proteínas fibrosas tienen, tienen más glicina, algunos glicina, alanina y prolina y hidroxiprolina, ¿se acuerdan? Todo eso de las proteínas fibrosas. Que más da otro tipo de estructura. Bueno, también vean las que proteínas fibrosas que están formadas y bueno, a ver algo más. La disociación de aminoácidos. ¿Eso tienen problemas? ¿El punto isoeléctrico? No, eso lo sabían hacer, ¿no? Bueno, no hay problema, vamos a lípidos. Bien. Sí. Bueno, ¿qué problemas de lípidos? A ver. Después vamos a ver un poco de carbohidratos. Bueno, el índice de saponificación, ¿querían saber? ¿Problemas? No, no cuestionar. Bueno, el índice de saponificación es el número de miligramos de hidróxido de potasio requeridos
para saponificar 1 gramo de grasa bajo condiciones específicas. Es una medida para calcular el peso molecular promedio de todos los ácidos grasos presentes. Bueno, esa definición, ¿se acuerdan? Miligramos de hidróxido de potasio o de sodio por gramo de aceite o grasa. Bueno, ¿qué dudas tenían? ¿El problema cómo se hace? Sí, creo que querían resolver uno. ¿Cuál? ¿El primero? Bueno, el primer problema dice calcular la masa máxima de jabón de sodio que puede prepararse a partir de 105 gramos de trimiristato de glicerilo. Bueno, el mirístico, ¿cuántos carbonos tiene? Y si tiene saturación. 14. Sí, bien, saturado. Sí. Bueno, entonces me piden la masa máxima de jabón de sodio. Entonces, tenemos que saber miristato de sodio, ¿no es cierto? Entonces yo saponifico con, bueno, acá hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene 40 gramos y el sodio 23. Yo voy rápido porque ustedes tienen los datos, ¿no? Lo hicimos 700, ¿dónde está? El mirístico tiene 228 gramos. Y 228. 228 gramos el ácido mirístico, pero hay 3 ácidos mirísticos, ¿no? Sí. Y 3 de sodio. Entonces tenemos 228. 23 del sodio son 251. Por 3 son 753 gramos de miristato de sodio. Entonces, 722 gramos por mol, bueno, gramos de miristato de sodio, perdón, gramos de trimiristato de glicerilo, o sea, de grasa, corresponde a 753 gramos del miristato de sodio, o sea, de la sal. Y 105 gramos, que me piden acá, 105 gramos de grasa, o sea, de miristato, de ácido mirístico, me va a dar 109,5 gramos de miristato de sodio, o 0,7, no sé, bueno. Le hago una pregunta, perdón. Sí, ¿No habría que restar 3 hidrógenos? Sí. Es donde entra el sodio. no, sí, a ver, cuando Sería en lugar de el místico 753, se lleva 750. 3 hidrógenos, sí, de ahí está la pequeña diferencia. Tenés que, o sea, al ácido le sacás un hidrógeno y le pones un sodio, le reemplazás por un sodio. Entonces acá le tenés que restar 3 hidrógenos, sí. La masa del trimiristato no, O sea, en no, lugar no de va a venir. 753 son 750. Sí. Claro. ¿Va a venir en el enunciado la masa del trimiristato o vamos a tener que sumar carbono por Sí, carbono? no, ¿de dónde vas a buscar internet? No, yo doy siempre lo que corresponde, doy los valores. Bien. Bueno, entonces serían 750 gramos de miristato de sodio. Muy bien. Eso está claro. ¿Qué otro problema quieren? ¿Otro de jabones? Es decir, el 4 es índice de saponificación. Este lo podemos hacer porque tiene ese número tan grande de... A ver, ¿qué era? Hidróxido de potasio. Peso molecular, me piden de triestearato de glicerilo. A ver, Sergio, el estiárico, ¿qué ácido graso es? El esteárico. ¿De cuántos carbonos? Claro.
Pero escuchen, 18. tienen que saber. ¿Eh? 18. No. 18. Ah. Esteárico, oleico, linoleico, linolénico. Toda la familia cada vez más con más doble ligadura. Bueno, triestearato de glicerilo. Entonces, ¿qué piden en el 4? Calcular el índice de saponificación para el 3 estearato de glicerilo. Entonces, índice de saponificación, entonces tengo que saber la masa de hidróxido de potasio. Es hidróxido de potasio, el peso molecular es 56 gramos por mol, y el de tiestarato de glicerilo es 891,49 gramos. Entonces, el índice de saponificación son miligramos de hidróxido de potasio por gramo de aceite. Entonces tenemos que ver, tenemos que multiplicar el peso molecular por 3, son 168 gramos, ¿sí? Y como lo piden en miligramos, son 168.000 miligramos. Entonces el índice de saponificación decimos nosotros. Si 891,49 gramos del triestearato de glicerilo corresponden a 168.000 miligramos de hidróxido de potasio, 1 gramo va a ser 189 miligramos de hidróxido de potasio. O sea, si ponemos como índice de saponificación, o sea, 168.000 dividido 891,49 da 189 miligramos por gramo. Esto. Bueno, ese es el índice de saponificación. Entonces, ¿alguno más hacer de estos? Había uno, a ver, el 7. El 7 dice, ¿qué cantidad de hidróxido de sodio habrá que emplear para obtener 1 kilo de jabón a partir de trioleína? ¿Cuál es la trioleína? A ver, otro que no sea Sergio. A ver, Lucas. ¿Cuál es la trioleína? Desapareció. Bueno, la trioleína, a ver quién contesta. A ver, tiene 7, 8, 9, 10. Serían 14, 15, 16, 17, 18 carbonos también. Tiene 18. Sí, pero dan así, esteárico, oleico, linoleico, linolénico. Todos son de 18. Sí. Este tiene Cada vez una, más tiene una insaturado. insaturación, claro. El otro no tenía insaturaciones, este tiene una. Este tiene 1. Claro, el anterior no tenía ninguno. Está bien. Bueno, a ver, cantidad de hidróxido de sodio para obtener 1 kilo de jabón. Entonces, tenemos el peso molecular del oleico es 282,61,4 gramos por mol. Y la trioleína, el peso molecular es 881. Y el hidróxido de sodio, me piden cantidad de hidróxido de sodio. Es 40 el peso molecular, gramos por mol, y esto que multiplica. Me perdí. 282,61 es el peso molecular de qué? A ver, repito. Sí. La trioleína, peso molecular, es 881 gramos por mol. El del ácido oleico es 282,61,4 gramos por mol. El hidróxido de sodio es 40 por 3, 120 gramos por mol.
Piden hidróxido de sodio. Bueno. Entonces, yo tengo dos. Y acá le tienen. A ver. Me piden qué cantidad de hidróxido de sodio para 1 kilo de jabón. Tengo que saber cuántos gramos de jabón tengo. Entonces, tengo que saber que el sodio es 23 por 3, es 69. Entonces, tengo que formar el oleato de sodio, ¿sí? 282,6 más 23, todo por 3, y le saco los tres hidrógenos. Y tengo 910,8 gramos de oleato de sodio. Entonces, si yo tengo 910,8 gramos de jabón, se obtuvieron a partir de 120 gramos de hidróxido de sodio, miligramos de jabón. Voy a necesitar 131,7 gramos de hidróxido de sodio. ¿Estamos? Bueno, índice de yodo. A ver. Bueno, el índice de yodo es una mezcla utilizada para definir un grado de insaturación de un compuesto orgánico que contiene enlaces diénicos o triénicos. Cada doble enlace presente en un mol de sustancia adiciona 2 por 126,9, o sea, 253,8 gramos de yodo, o 2 por 79,904 gramos de bromo. Bueno, presencia de un triple enlace adiciona al doble. Bueno. Índice, bueno, esa bonificación. Entonces, el grado de insaturación y es por 100 gramos de grasa. Bueno, hacemos un problema de índice de yodo. Bueno, a ver el problema 2. Dice calcular el índice de yodo. Calcular el índice de yodo teórico para el ácido oleico. El ácido oleico, 18 carbonos, una doble ligadura, tiene un peso molecular de 282,614 gramos por mol.
O sea, si 282 gramos necesito 253,8 gramos de yodo. ¿Estamos? Porque tenemos una sola doble ligadura. Si tuviéramos 2, multiplicamos esto por 2. Si tenemos 4, multiplicamos esto por 4. El ácido araquidónico, ¿cuántas dobles ligaduras tiene? ¿Cuántos carbonos? A ver, ¿Eh? lo estoy buscando. Ah, ¿cómo buscando? No, es que no ¿Está los segura? recuerdo. Sí, Bueno, pero hay que 20, acordar, ¿no? 20 carbono. el ácido araquidónico, lo puse que daba ese ácido carbono 20, hidrógeno, que daba prostaglandinas, leucotrieno, y lo vieron como 3 veces. tiene Es de 4. carbono 20, 4 dobles ligaduras. Sí. Bueno, el problema 2, 90 gramos de yodo. ¿Está? El problema 3, calcular el índice de yodo para el triestearato de glicerilo. ¿Y eso va a dar cuánto? Vamos, ya lo hicimos. Y ya vamos por los 92 minutos, ya terminaron el parcial. No, 1 hora y media. Bueno. Falta, chicos, ¿eh? Les falta estudiar. Bueno. El triestearato de glicerilo, si es carbono 18 saturado, va a tener índice de yodo ¿cuánto? Si es saturado. A ver, todos los que están acá sentados. 0. Pues, trioleato de glicerilo. ¿Cuál es el índice de yodo? O sea, tiene dobles ligaduras, todo por 3, acá porque son trioleato. Tiene una doble ligadura, pero tiene que ser por 3. Entonces, 881 gramos es el peso molecular por mol, por supuesto, necesito 761,4 gramos de yodo. 100 gramos, que es el índice de yodo por 100 gramos de grasa o aceite, vamos a obtener 86,4 gramos de yodo. Bueno. Después, a ver, tenemos otro. Tenemos acá otro que era 140 gramos de un ácido insaturado, consume 1 mol. No, el 8. 1 mol de yodo. Claro, si siento que me piden entonces... Gracias. Bueno, a ver, tengo más acá. El 8. Listo. Bueno, ¿tienen dudas de esto o seguimos con otro tema? El 7 está acá. A ver, el 8 dice, una muestra de 140 gramos de un ácido graso insaturado consume 1 mol de yodo.
cuando se titula con reactivo adecuado. Calcular el índice de yodo correspondiente. Calcular los índices de yodo, los ácidos grasos insaturados más comunes y reconocer el que está presente en la muestra. Entonces, por ejemplo, si tenemos el ácido linoleico, acá es ácido, no es un triacilglicérido. Acá les pide un ácido. Si 140 gramos, vamos a poner el peso molecular de ácido linoleico, que tiene 2 dobles ligaduras, da 253,8. 100 gramos da 181,02. Esa sería la respuesta sobre 140. Sería correspondiente al ácido leico. Y después vamos calculando con el ácido linolénico, de acuerdo al peso molecular, el ácido araquirónico, y de acuerdo a las dobles ligaduras que tiene. Por eso tienen que saber muy bien las fórmulas. Bueno, de lípidos, ¿qué otras dudas tienen? A ver, Sergio, ¿saben? ¿Vos sabés qué dudas tienen? ¿Escuchan? Ah, sí. Bueno. A ver, les quería decir, de la primera unidad, tienen que saber fórmulas. Por favor, ¿me dicen si me escuchan primero? Sí, profe, estamos escuchando. Ah, bueno, sí, porque no escucharon nada. De la primera unidad, de fórmulas. Desde los compuestos que hemos hecho, por ejemplo, transformar uno en otro, que pasaba a otro, que yo les decía que eran muy útiles, que se utilizaba muchísimo como metabolitos cuando veamos metabolismo. Y hay varios que yo se los mencioné muchas veces y que hicimos, algunos hicimos isoenzimas, otros qué tipo de reacción pueden hacer, pero para eso tienen que conocer la estructura, como se escribe, de los compuestos. Eso de la unidad 1 hay preguntas. Después, de la glucosa. Bueno, de lípidos nada más. A ver, Alina, no, se me fue. Acá una compañera está preguntando de polarimetría, si después puede dar algunos. De lípidos no nos preguntaron nada más, por lo visto. Mira, ahora no recuperatorio puede ser, ¿no? Ahora no, pero las tienen que saber. Pues. Bueno. Problema de polarimetría. Sí, ya sé. Bueno, hagan algunos, pero en este momento me parece que no, que puede ser, si alguien tiene que hacer Yo siempre los he tomado de polarimetría, pero ¿saben qué pasa? Traté, como es así tan rápido, traté de hacer cosas que no llevaran mucho tiempo, pero que tenían que saber. Y sí, porque es con un tiempo muy acotado, vamos a decir. Bueno. Sí, problemas va a haber unos cuantos, pero no hay nada que no hayamos visto. Bueno, lo que les pregunto es, ¿de grasas y jabones hay dudas? A ver, por mi parte no, y nadie está escribiendo, así que calculo que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Bueno, aminoácidos y proteínas, aminoácidos, disociación, todo eso, punto isoeléctrico, eso no hay problema. Pasamos a carbohidratos. Bueno. Profesora, una consulta. La parte que recién dijo de compuestos biológicos. Escucho muy entrecortada. A ver, mejora un poquito. Hola. A ver.
Sí, yo te escucho, pero está entrecortada la voz. A ver ahora. ¿Ahora? Sí. No, le preguntaba, la parte esa que usted dijo que había que saber las estructuras de los compuestos biológicos. Usted se refería a poner, no sé, escribir la estructura del ácido cítrico y cómo pasa a, no sé, habíamos visto al ácido Mira, isocítrico. todo lo que hicimos hincapié, que yo les dije, Sí. vamos a utilizar el metabolismo, cualquiera de esas estructuras pueden entrar en parcial. Ok. Bueno, después, de carbohidratos, la unión glucosídica. Alguien me preguntó la vez pasada, de la unión glucosídica, tenían dudas. O sea, ¿cuándo? O sea, glucósido, unión glucosídica es, a ver, ¿se acuerdan que vamos a suponer más fácil la glucosa? Era una miacetal, ¿no? Partimos de la glucosa. Tienen que saber las fórmulas de todos los disacáridos y eso, tienen que saber la fórmula. Los monosacáridos también. Si nosotros hacemos una glucopiranosa, tenemos, ¿sí? Tenemos el oxidrilo anomérico, que puede ser alfa o beta, ¿sí? Es un hemiacetal. Un hemiacetal porque se une un oxidrilo con el carbonilo de carbono 1, el oxidrilo de carbono 5 con este carbonilo de carbono 1 forma un anillo cíclico. Tenemos un hemiacetal y se forma un anómero, un isómero nuevo llamado anómeros, que puede ser alfa o beta. Si está a la derecha es alfa, si está a la izquierda es beta. Perfecto. Entonces, si nosotros un hemiacetal lo unimos a un grupo R, vamos a decir, si lo metilamos ese acetal, se forma un acetal. ¿Sí? Bueno, es un glucósido. Si nosotros unimos ese hemiacetal a un R, que es otra molécula de glucosa, formamos también una unión glucosídica, que es un acetal, que se hidroliza con clorhídrico diluido, porque es un acetal. Si nosotros tenemos ese acetal, que es un disacárido, entonces, ¿cómo lo llamamos? Por ejemplo, la maltosa. Alfa D glucopiranosil, alfa 1,4, alfa D glucopiranosa, porque está unido, se forma una unión glucosídica, porque se forma un acetal, pero del oxidrilo del carbono 4. Si nosotros esa glucosa la unimos a una sacarosa, forma también una unión glucosídica, forma un glucósido. Porque entonces, ¿cómo lo llamamos? Que la sacarosa, alfa D glucopiranosil beta 1, 2, o sea, de beta 1, 2, fructofuranósido. Se forma un glucósido porque está unida la unión glucosídica entre los carbonos hemiacetálicos. Bueno, y no tiene poder reductor, no tiene mutarrotación, ¿sí? A diferencia de la maltosa, que tiene poder reductor y produce mutarrotación. Cuando hablamos de poder reductor, ¿qué hablamos? Está en equilibrio los dos anómeros, alfa, beta, y un 1% dijimos de cadena abierta, que a través de la molécula de cadena abierta del monómero es lo que tiene poder reductor, que es el aldehído, no el oxidrilo anomérico,
pero a través del aldehído se van disociando a medida que se va oxidando ese carbono, se van disociando porque están los tres en equilibrio. A ver, ¿qué más? Bueno, metilación. ¿Qué productos se obtienen? Esperen que se me va la pantalla. ¿Qué productos se obtienen si nosotros metilamos? A ver, la glucosa. Vamos a siempre partimos de la glucosa. Metilamos con metanol, clorhídrico anhidro y ¿qué se va a metilar? Se va a metilar el oxidrilo anomérico de la glucosa. Se forma allí una unión éter, una unión glucosídica, un grupo metoxilo. Si yo esa glucosa con el carbono anomérico metoxilado, que ya tiene un acetal, le agrego sulfato de metilo, medio alcalino, y se van a metilar los otros grupos de la glucosa. Porque van a ser éteres, no van a ser acetales. Entonces, si yo hidrolizo con clorhídrico, ¿quién se va a hidrolizar? El acetal, clorhídrico diluido. Se va a hidrolizar el acetal. ¿Y qué producto me queda? Me va a quedar 2, 3, 4, 6 tetrametilglucosa. ¿Estamos? Ahora, si ustedes tienen un disacárido, vamos a la maltosa, que es la más fácil. Si tenemos alfa-D-glucopiranosil 1,4-D, alfa-D-glucopiranosa. Bueno, yo tengo el disacárido. Entonces yo trato con metanol medio clorhídrico anhidro. ¿Quién se va a metilar? A ver, alguien que me diga algo. Se va a metilar el oxidrilo anomérico de segunda glucosa. ¿Sí? Porque la otra está unido en 1,4. El hemiacetal con el oxidrilo 4 de la segunda molécula de glucosa va a formar una unión glucosídica, va a formar un acetal. En cambio, el extremo de carbono 1 de la maltosa, ese oxidrilo anomérico, va a formar un acetal, un metoxilo, forma un acetal. Bueno, si ahora yo metilo con sulfato de metilo en medio alcalino, ¿quiénes se van a metilar? Todos los oxidrilos que haya libres. ¿Ustedes están haciendo el esquema? Porque si no, no me van a poder contestar. Ahora la respuesta la van a dar ustedes. Entonces, si yo todo este grupo metilado lo trato con clorhídrico diluido, ¿qué es lo que voy a obtener? No escucho nada. ¿Qué es lo que voy a hidrolizar? Voy a hidrolizar el carbono 1 de la maltosa, esa unión acetal metoxilada, y voy a hidrolizar el otro acetal, que es la unión alfa 1,4, que también es un acetal. Se hidrolizan los dos. Los otros metoxilos
no se hidrolizan. Los otros iones éteres de metilo no se hidrolizan. Entonces, ¿qué productos voy a tener? 2 moléculas de glucosa metiladas. ¿Y cuáles? No escucho nada. ¿Se oye? A ver, Sergio, decime si se escuchás, aunque sea. A ver, Vanessa está escribiendo. ¿Qué productos se obtienen? Hay 47 personas allí sentadas. ¿Hay alguien que me pueda contestar? El micrófono está abierto. Bueno, se los digo yo, entonces. A ver, Lucas, ¿tampoco me pueden decir algo? ¿Sergio? No. Nos estamos tratando de resolver. Ah, bueno, ahora sí, porque estamos grabando y tengo que tener alguna respuesta. Quedarían 2 moléculas de glucosa y puede ser que queden metoxilados los carbonos 2, 3, 4 y 6 de cada una, o es un disparate. ¿De cuál? De la primera sí, y la segunda, acuérdense que tenían un unión 1,4 que se hidrolizó con la segunda molécula. La 2, la 3 y la 6 solamente quedaría metoxilada. Sí, le voy a decir. La primera, después le explico por qué, es 2, 3, 4, 6 tetrametilglucosa, ¿sí? La segunda molécula tenía el oxidrilo, tenían una unión 1,4 entre las dos. O sea, el oxidrilo estaba formando una unión glucosídica con el primero. Sí. O sea, el oxidrilo ese nunca va, el de carbono 4, nunca va a estar metoxilado. Claro. Entonces tiene 2, 3, 6, el 5 no, porque está formando el puente de oxígeno. Sí. 2, 3, 6 trimetilglucosa. A ver si les da. Porque el primero estaba formando un acetal que se hidrolizó. La unión 1,4 formaba un acetal que se hidrolizó con clorhídrico diluido. Entonces el resto no se hidrolizó. Claro. Entonces le quedó 2, 3, 4, 6 tetrametilglucosa y el segundo 2, 3, 6, porque el 4 estaba unido al carbono 1 de la primera molécula de glucosa, formando el acetal. Y el carbono 1 tenía forma un acetal con alcohol, que entonces ahí se hidroliza ese, y el 1,4 se hidroliza también. Entonces le queda 2, 3, 4, 6 tetrametilglucosa y el segundo 2, 3, 6 trimetilglucosa. A ver si tenemos. Bueno, cuando terminen este vamos a hacer otro.
Bueno, ¿entendieron todos este? Ya lo habíamos hecho. No, no son similares los del parcial. Bueno, y si tienen por ejemplo, una ramificación, vamos a suponer que tenemos dos moléculas de glucosa unidas y la segunda tiene además una unión 1,6 con otra. Si metilan y ¿cuál se va a metilar? Vamos a suponer que son 3. Además tenemos la... Bueno, se va a metilar nada más que la carbono 1 de la segunda molécula de glucosa. Si nosotros agregamos sulfato de metilo y medio alcalino, se metilan todas las que están libres. Entonces, en la primera molécula de glucosa, únicamente tiene la unión glucosídica. Vamos a obtener, cuando hidrolizamos, ¿qué se va a hidrolizar? Se va a hidrolizar la unión 1,4, la unión 1,6 y el carbono 1 de la segunda molécula de glucosa. Entonces, de primera molécula me quedan 2, 3, 4, 6 tetrametilglucosa. Y de la segunda me quedan 2, 3 dimetilglucosa. Porque el carbono 6 estaba formando una unión 1,6, que es una unión glucosídica de la ramificación. Bueno, practiquen con eso, que ustedes tienen problemas en la guía y cualquier cosa me escriben y lo resolvemos. Bueno, ¿qué otro tema les interesa o tienen dudas? Entonces ya vimos, les dije lo de las unidades, las primeras unidades. Después teníamos carbohidratos. La diferencia entre los de estructura también tienen que saber las diferencias de los polisacáridos, también estructuras, y homo y heteropolisacáridos, y después que vimos lípidos. Ya vimos los problemas de lípidos, las estructuras de los ácidos grasos, las estructuras de los fosfolípidos, como se llaman, y los triacilglicéridos y los ácidos grasos, cuáles son. Y después aminoácidos, bueno, también todas las que son, se llaman proteínas estructurales, proteínas, ¿cuáles son? Las proteínas globulares, las proteínas de estructura, todo eso también tienen que saber. Y después, todo lo que vimos. Y ácidos nucleicos, también tienen que saber ácidos nucleicos. Y son 10 preguntas. ¿Qué más vimos? Membrana, transporte de membrana y todo bioenergética. Así que, bueno, no sé, ¿tienen más dudas? Si no, dejamos aquí y conviene que vayan a estudiar, y si tienen dudas me escriben. ¿O quieren preguntar ahora algo más? Le hago una pregunta, profesora. Sí. Dos azúcares que son entre sí epímeros, son diastereoisómeros también, ¿no? Habla despacio. ¿Cómo? Dos azúcares que entre sí son, uno es epímero del otro. Son diastereoisómeros, Estás hablando ¿no? de monosacáridos. Sí. Sí, ¿qué son los epímeros? Cuando tiene
por ejemplo, un hidroxilo hacia el otro lado respecto a la molécula O de sea, referencia. quieren la configuración de un oxidrilo. Sí, Sí. Sí, por ejemplo, glucosa. La galactosa es un epímero de la glucosa. Y la manosa es un epímero de la glucosa también. claro. Pero se puede decir que Se cambia están así. diaster- Difieren en la configuración de un oxidrilo. Sí, Es mejor que va para el otro lado. ¿Eh? sí, perfecto, gracias. Ahora, ¿puedo decir que la glucosa respecto a la galactosa son diastereoisómeros? Y sí, o sea, no se superpone por eso. Bien, bien, era esa la duda, gracias. No. O sea, tienen las mismas cantidades de carbonos asimétricos, pero no son superponibles. Claro, claro, No, gracias. no son superponibles, no son isómeros ópticos, entre ellos no son Claro, isómeros, está bien. claro, claro. Tampoco en antiómeros, o sea, son diasterómeros. Los Son epímeros son diastereoisómeros, diasterómeros. está, Gracias. nada. A ver, ¿alguien más tienen dudas? Por favor, pregunten. Si está bien, y si no está bien, les digo. Bueno, parece que no hay más preguntas. No, yo digo, si no tienen más preguntas, les dejo este rato para que sigan estudiando. No sé. Bueno, Sí, sí, por mi parte sí, no sé los compañeros qué opinan. Yo me siento que voy un poco atrasado, entonces vendría bien para ir retomando por los eso, temas y... o sea, hoy sería repaso. Si necesitan más preguntas, estoy acá. Pero si quieren ir a estudiar, yo ya saqué la grabación, porque para hablar esto no tiene sentido que lo grabemos. Este, mm, Perdón, preguntan si se le puede preguntar algo por email, en todo caso que surja alguna duda. sí, sí, por favor, sí, pero no me manden 10, traten de... No, 10 9. sí puedo contestar hasta 10. Sí, no hay ningún problema, saben que siempre contesto. Pero a veces tengo problemas porque ayer estuve respondiendo emails y me rebotaban. Pero siempre puedo contestar, sí, claro. A veces me ha pasado que hay gente que o los van a spam o yo no sé si se creen que es spam o pero a veces me vienen, ayer con una persona vino rebotado, pero siempre les llegan los mails que yo contesto. Y si no les mando a alguno en particular, no sé. Pero bueno, no los tengo todos. Tengo algunos que me mandaron el primer día, me fijo y mando y a ver si de otro lado pueden llegar. Yo no tengo problemas, tengo buen mail, buena computadora, así que este año me puse al día. Me falta nada más que cambiar la impresora. Estoy muy enojada con la impresora porque es nueva y no se puede. Vender una impresora, después ya no tenemos más. Además, vienen unas cargas que son carísimas, un disparate, y muy chiquitas, y se acaba enseguida, y ya no venden más, no existen, o se agotaron en el mundo. Así que, un clavo tengo acá. Bueno, chicos, me escriben cualquier cosa, no se queden con las dudas, y bueno, yo voy a tratar de poner los parciales, no se asusten. Entonces quedamos, los parciales son 10 preguntas, una correcta. Tienen que poner cuál es la correcta. Y, y después, ¿qué más? 1 hora y media. Y yo los voy a cargar de a uno por vez y los mezclan, creo, no va a ser 1, 2, 3, qué sé yo. Bueno, no sé cómo hacer. Y, y bueno, y tienen 1 hora y media, pero vamos a empezar a las 9, pero sí, traten de llegar antes, porque cualquier problema que tengamos con la conexión,
Tener que ver alguno que sea más ducho que yo. No voy a tener problemas, no se preocupen. Pero me Bueno. tuvo eso del Canvas de los parciales. ¿Saben qué pasa? Que tienen que ver algo mucho más estructurado. Uno no puede pasarse días que uno le dé un poquito, después otro día consiguen otro poquito, después... No, le dan algo que como si uno los manejara desde la infancia. Pero no puede ser eso porque si a mí me dan estructura, yo lo hago enseguida. Si puedo aprender química. Claro, sí. Siempre me decían, cuando era más joven, tenía una tía que le decía, mamá, pero las chicas tienen que aprender a cocinar. Y yo, ahora, de grande, cuando terminé allí en veterinaria, le decía, bueno, me voy a dedicar a hacer tortas que nunca hice. Entonces busqué un buen libro, busqué unas cosas, digo, si yo pudiera sintetizar bromuro de etilo, ¿cómo no voy a poder hacer una torta? Y bueno, salieron bárbaras